Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Tasco, con este servidor, profe Alanís, hoy sábado 2 de marzo del 2024. Vamos a continuar con los comentarios bajo el tema de conociendo la historia a través de sus gobernantes, a través de sus presidentes de México. Hoy vamos a comentar la presidencia del general Lázaro Cárdenas, un hombre tan querido por el pueblo mexicano, por mexicanas y mexicanas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que respetaban tanto a este gran presidente, pero que la derecha lo tenía como su peor adversario. Lo consideraban algunos empresarios como su más terrible enemigo. Igual que hoy pasa con el presidente López Obrador, quienes están en contra son los que representan la derecha, la política conservadora y ultraconservadora. Claro, el pueblo quiere mucho al presidente López Obrador y quiere mucho a la candidata a presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy bien, presidente constitucional que gobierna de 1934 a 1940. Cuando protestó como presidente de la República, la clase política supuso sería otro títere de Plutarco Elías Calles. Llegó a la escala del poder como su protegido. Desde los años de la Revolución, el jefe máximo le había tomado afecto y en ocasiones le llamaba el chamaco. Era Cárdenas disciplinado, metódico, reflexivo, nunca se quejó, trabajaba con presteza y en las situaciones más graves siempre se comportó de manera institucional. Aprendió los secretos de la lid política gobernando Michoacán, recorriendo los campos petroleros como jefe militar, acercándose a la gente. Esas casualidades le merecieron los beneficios de Calles para alcanzar el poder, y cuando parecía que el jefe máximo continuaría ejerciendo el poder tras la silla presidencial, el chamaco dejó de serlo para convertirse en el estadista Lázaro Cárdenas. Comenzó su sexenio sin el poder en sus manos, pero con su aguda observación de la realidad nacional, en poco tiempo el alumno superó al maestro. Cárdenas alentó la organización de sindicatos, la unidad y movilización obrera y las huelgas. Su prioridad era consolidar su poder apoyándose en las clases populares para enfrentar al jefe máximo. Demoró un par de años y finalmente en 1936 se deshizo de Calles, enviándolo al exilio. El reparto agrario no tuvo límites. Los grandes latifundios y las viejas haciendas que sobrevivieron a la revolución fueron otorgadas en forma de ejido a decenas de miles de campesinos, y aunque luego el ejido demostró ser un fracaso y un terrible instrumento de control social, nadie cuestionó la buena ley y el espíritu justiciero del presidente.
Cárdenas dotó el sistema político mexicano como una serie de pilares ideológicos que luego se convirtieron en paradigmas del México moderno. El más importante fue el llamado nacionalismo revolucionario, vinculado en todos sentidos a la defensa de la soberanía nacional frente a la amenaza constante del exterior, particularmente de Estados Unidos. El nacionalismo revolucionario se materializó en uno de los acontecimientos más significativos del siglo XX, la expropiación petrolera. Claro, hoy Xochitl se está comprometiendo en devolver a los gringos imperialistas el petróleo, el gas, la electricidad, el litio y otros metales. En un mundo que parecía derrumbarse en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, México decidió abrir sus puertas a los refugiados y perseguidos políticos de distintas regiones del orbe, como León Trotsky. Con la derrota definitiva de la República Española en 1939, 20,000 exiliados encontraron seguro en México, exiliados españoles. Pero la gran obra de Cárdenas fue crear la estructura funcional del sistema político mexicano que permitía al partido oficial mantener el poder el resto del siglo XX, más allá de la solidaridad presidencial con las clases populares, el apoyo a la organización de obreros y campesinos impulsada durante los primeros años de su gobierno, tenía un claro objetivo: el control. Para ello fue necesario estructurar el partido oficial. La transformación fue profunda y significó el afianzamiento de la familia revolucionaria en el poder. Se organizó el partido en 4 sectores: obrero, campesino, burocracia y sector militar. Comenzó así la era del corporativismo mexicano, bajo el cual los trabajadores del gobierno y quienes pretendían sindicatos, organizaciones campesinas y el ejército se hallaban afiliados obligatoriamente al partido oficial. Por si fuera poco, para borrar todo recuerdo de Calles, en marzo de 1938 el partido cambió de nombre y fue bautizado Partido de la Revolución Mexicana. Cárdenas dejó la presidencia en 1940 y se convirtió en la figura moral de la Revolución Mexicana hasta el día de su muerte. No olvidar que Cárdenas fue quien cambió el contenido del artículo 3 constitucional referente a la educación. La educación laica con Cárdenas se convirtió en educación socialista y se le aventaron todos los sectores conservadores y ultraconservadores porque sentían que México se hacía ya un país socialista, se hacía un país comunista. Y por allá, más o menos en esos años, surgió el Partido Acción Nacional como una reacción al cardenismo. Muy bien, decíamos que Cárdenas fue uno de los hombres más queridos por el pueblo mexicano, no por las oligarquías ni por la derecha. Bueno, pues ya pasando a los tiempos actuales, en que el día de ayer ya arrancaron las campañas de 2 candidatas
y un candidato. Ayer la doctora Claudia pues hizo reventar el Zócalo y las calles principales que van a dar al Zócalo de la ciudad. Fue una manifestación o un acto cívico popular igual que el presidente. No, nada se puede comparar con la marcha por la democracia. Los fifís hablan de democracia, carajo, les debería de dar pena. Una democracia elitista, una democracia de la gente conservadora, una democracia de los partidos que hoy en día, como PRI, PAN, PRD, son ya de derecha. ¿Qué democracia piden ellos? La democracia elitista. Y este señor que tantos males causó desde el INE, me refiero a Lorenzo Córdoba Vianello, dice que el actual régimen busca regresar a un país de partido hegemónico. No, el partido hegemónico fue el PRI durante más de 80 años. El PRI y el gobierno formaron la dictadura perfecta, pero esto ya se les olvidó, claro, ya se les olvidó. Marcha por la democracia, carajo, qué estupidez, ya de tanto coraje que da, que a mí mejor me da risa, por su democracia. Y bueno, pues vamos ahora a hablar un poquito de las candidatas pues más representativas. Miren, Xóchitl Gálvez la respalda la llamada sociedad civil, esta sociedad formada por gente de clase media y clase media alta. Esa gente que vive bien, que vive con cierto bienestar porque tienen buenos empleos, porque ganan buenos salarios, pero gente, pues, en buena medida hueca de ideología porque desconocen la política cultural y desconocen la cultura en política. Xóchitl Gálvez se inclina por la intervención yanqui en nuestro país, es extranjerista, fíjense nada más, siendo de origen indígena y humilde, ama a los fifís. Claudia implementará una educación, así lo acaba de decir en una preguntas que le hicieron algunos periodistas. Dice que la educación debe de ser sin ideologías. Los niños y jóvenes saldrán de las escuelas huecos de ideas, valores, principios e ideales. Carajo, bueno, esto de plano, la gente que son asesores de la señora Xóchitl, de plano son ignorantes o son fanáticos de la derecha y de los principios religiosos. Allá en una marcha que hizo, sí, fue una especie de caminata. ¿Dónde fue, Apolo? ¿En Zacatecas? ¿De cuál caminata? La que llevaron a cabo ayer. No, ¿de Xóchitl? Sí, donde... ¿Inicio de campaña? Ya, sí. Okay. Fíjate que llevaban prendidas las veladoras como si hubiera sido una procesión de Semana Santa. Ya nomás faltaba que la señora Xóchitl llevara la Biblia aquí en su pecho. Se sacó, firmó el acta con sangre. No, es otra cosa, es otra cosa. Y en cambio la señora, la doctora Claudia, la respalda el pueblo de México. Ayer se vio ¿Fresnillo? En Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Fresnillo, Zacatecas, sí, allí su procesión de Semana Santa que hizo con veladoras. En cambio la doctora Claudia Sheinbaum la respalda el pueblo mexicano, la gente de a pie.
Miles y miles de mexicanos no pudieron ir, porque a ella ama al pueblo mexicano, ella es nacionalista. Qué contradicción, ¿no? Una de origen indígena, pro extranjerista, y una que tiene un origen diferente, pues es más nacionalista. Xóchitl trata de implementar el miedo entre los mexicanos. Xochitl Gálvez propone en principio, una prisión con una megacárcel para encerrar a todos los delincuentes. Imagínense, ¿en dónde se inspiraría la señora Xóchitl? ¿En Bukele, Nayib Bukele, o en los campos de concentración nazis? Fíjense nada más qué atrocidades allá en los campos de concentración encerraban a los comunistas, judíos, delincuentes habituales y asociables. Entonces, pues que no se darán cuenta de que estas actitudes, estas posiciones políticas de la señora o la ingeniera Xóchitl, no se da cuenta que esto de la mega prisión pues se asemeja mucho a los campos de concentración nazi. O Bukele, bueno, Bukele que lo haga ya en su país, en El Salvador. Las condiciones económicos, sociales, históricas de El Salvador son muy diferentes a las de México. En cambio, la doctora planteó 100 propuestas, 100 compromisos que sin duda, al igual que el presidente López Obrador, lo llevará a cabo. Aquí vamos a ver el periódico del 2 de marzo, el día de hoy. Aquí para los que no han visto, a ver, Apolo, se ve bien la manifestación, el plantón, no, fue acto cívico-cultural para escuchar las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Dice aquí en el encabezado, Sheinbaum, 2 puntos y seguido, es mi obligación llevar al país por una senda de paz y libertades. En cambio, Xóchitl, aquí lo dice también en el periódico de la jornada de hoy, busca que los delincuentes tengan miedo de caer y ahí piensen antes de cometer una atrocidad. Llamó a crear un fondo de atención a víctimas para que la búsqueda de desaparecidos sea prioridad nacional. Bueno, eso está bien. Pero también aquí la doctora Claudia dice, mi obligación, esto ya lo leí. Y también dice la doctora Claudia Sheinbaum, gobernar sin someterse a ningún poder o país, entre sus 100 compromisos. Bueno, pues sabemos que la derecha en México es muy agresiva, está recurriendo a esa guerra sucia, esa guerra atroz contra el gobierno del presidente López Obrador y contra nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum. A pesar de todo, los porcentajes en las diferentes encuestas para la señora Xóchitl no cambian, no suben. Fíjense nada más las payasadas que hace esta señora de que para firmar un compromiso se pincha un dedo para firmar con su sangre, de que no va a echar atrás los programas sociales. Señora Xóchitl, eso ya lo tomó muy en serio el presidente al elevarlos a rango constitucional, para que ninguna gente como usted y los de derecha, si por desgracia llegaron otra vez al poder, no pudieran echar abajo estos programas sociales. No, la doctora Claudia Sheinbaum se comprometió en dar continuidad. Usted no es una mujer de propuestas, usted no es una mujer que diga,
Paisanas y paisanos, pues estos son mis comentarios de hoy con aquí en el Son Politicón de Tasco con un servidor del profesor Alanís. Quisiera ampliarme más, pero no es posible. El tiempo, pues no quiero cansar a la gente porque ya han dicho que me extiendo mucho, pero la verdad tanto que hay que hablar sobre los acontecimientos actuales que a veces yo me motivo tanto que quisiera hablar más y más y más. Sin embargo, esto es por hoy. Nos veremos próximamente en otros comentarios del Son Politicón de Tasco con su servidor, el profe Lanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches.